Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual, con don Carlos Pajares y don Aurelio Sastre. Podíamos iniciar el programa decíamos ayer esto, pero la verdad es, y no nos queremos apuntar ningún tanto porque era una cuestión obvia, que en donde estamos hoy económicamente en España, desgraciadamente venimos varios años anticipándolo. Esto es como que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y nadie lo quiere creer hasta que llega el lobo. Pero vamos a entrar en materia porque hoy necesitaríamos, es de esos días que necesitaríamos más de una hora de programa y solo tenemos 30 minutos. Hemos perdido los españoles poder adquisitivo en el último año por importe nada menos de 16.000 millones de pesetas. de euros, 16.000 millones de euros. Somos casi un 10% más pobres que hace un año. La bolsa de la compra no es que haya subido un 9,8, casi un 10, sino un 15 o un 17%, porque hay que tener en cuenta que la subida de los alimentos ha sido mucho mayor. Es el peor dato en 37 años. Y además de todo esto nos quieren engañar, y esto ya intelectualmente no lo podemos consentir, porque justo antes de iniciarse la guerra de Ucrania estábamos ya en un 7% de inflación, todavía mayor que la que tiene hoy, por ejemplo, Alemania, que tiene el 7,3, y Italia el 6,2, o Francia, que tiene el 4,1. Por lo tanto, la guerra de Putin, como dice el señor Sánchez, es, como fue la pandemia, un pretexto más de una gestión realmente nefasta. Y además es doloroso porque debido precisamente a ello, el Estado ha recaudado 23.000 millones de euros más, que debieran de estar en el bolsillo de los españoles. O dedicarlos exclusivamente a bajar el déficit, una vez que se hubieran acometido reformas importantes, disminuyendo el número de ministerios, quitando cargos públicos y estudiando el presupuesto y quitando otros 15 o 20.000 millones de euros para bajar de ese 118% de déficit que tenemos sobre el PIB. Pero aquí lo único importante es el recaudar. Da igual que el ciudadano no llegue a fin de mes, da igual que los transportistas se subleven, da igual que las gasolineras lo pasen mal por los sistemas burocráticos, da igual cualquier cosa, es el radicalismo de unas ideas. Y luego se pide el apoyo del resto de los grupos políticos. Oiga, para que haya un acuerdo habrá que compartir ideas, habrá que partir distancias, habrá que buscar propuestas. No. Entonces estamos en una situación tan complicada que yo a este gobierno, a pesar de la gran ayuda mediática que tiene y de la indolencia del pueblo, le auguro un porvenir realmente muy pequeño. Pero vamos con el primer tema, con este asunto del IPC, ese tema de absoluta gravedad, una gravedad, repito, no ha sucedido en 37 años, es que somos todos un 10%, usted tiene dinero en el banco y que ha ahorrado, y ese dinero vale realmente para comprar un 10% menos, y si es en alimentos un 15%. Si usted ha ahorrado, lo que se va a hacer es desincentivar el ahorro. En definitiva, una auténtica catástrofe y todo va a ser disculpas. La guerra, el COVID, la pandemia, en fin. Rollos, como diría el otro, de mal pagador. Don Carlos Pajares. Un dato además también curioso, si uno coge la evolución de la inflación en España en los últimos años, verá que los tres grandes picos de inflación se han producido curiosamente en los gobiernos socialistas. Seguramente será casualidad, pero así es. El gobierno de Felipe González... No, es una casualidad, hombre. El gobierno, sí, también supongo que también habría guerras y habría pandemias. Es una casualidad. Dice usted, la inflación. Aquí siempre vinimos diciendo que este gobierno nos iba a hacer más pobre y aquí está, nos está haciendo más pobre. Y más pobre que al resto de los europeos, porque ese diferencial de la inflación con otros países, a mí también otro dato importante,
Yo le digo a los televidentes que miren la inflación que tienen en Grecia, un país que se ha visto obligado a entrar en la senda del pragmatismo económico y financiero y que está en una situación económica mucho mejor que la nuestra, muchísimo mejor que la nuestra. En España estamos pagando con ese diferencial de inflación la inoperancia y la mala gestión de este gobierno. Y ahí se ve esa gran diferencia que estamos teniendo con Europa. Y yo también quería hacer otro apunte que me parece importante. Europa va a tener que reconfigurar cuáles son las ayudas y las aportaciones que da para seguir manteniendo esta mala gestión de este gobierno español. Europa, los países europeos más ricos que les está afectando esta situación, van a tener y están tomando medidas económicamente duras para ellos. Están bajando impuestos y están bajando impuestos que se lo pueden permitir porque tienen margen. Porque tienen margen que nosotros no tenemos. Pero ese bajar impuestos también significa menor recaudación para estos países y menor disposición para ser generosos con países que gestionan muy mal como el nuestro. Entonces yo creo que a más tarde que pronto, y ya lo vimos con Zapatero en su momento, ¿habrá una llamada? Algo tiene que haber, porque España se va acercando cada día más de manera inoxidable hasta el default, hasta la quiebra económica del país. Y yo creo que Europa, al final, que ya no se está quedando sin margen para ayudarnos, va a tener que hacer algo. Don Aurelio, podemos decir, sentimos tener razón. Una cuestión muy importante a los televidentes. Hemos retrocedido cuando llegó el gobierno Aznar al poder. A cuando salió nos habíamos acercado, no sé si en 10 o en 15 puntos, a la media de renta per cápita de Europa, no llegábamos. Hemos retrocedido al punto de partida. Estamos como antes del gobierno Aznar. Y los sindicatos, pues esto les debe de gustar, es decir, yo creo que les debe de gustar la argentinización de la economía, les debe de gustar que se saque una ley para que digan no acaparen mucho producto en los supermercados, les debe de gustar todo esto. Cara de vergüenza, debieran dimitir todos ellos y marcharse, ruborizarse de lo que está ocurriendo. Don Aurelio, que es que era un dato muy importante. No, sí, efectivamente es importante lo que usted ha comentado. Bueno, yo creo que a nosotros pues, nos hubiera gustado poder hablar de una situación, de una evolución económica y una situación estable, vamos, de la economía llevada a cabo por el gobierno, pero es que eso es imposible. Llevamos años aquí diciendo desde el primer momento, hablando de las medidas y de quienes llegaban de las medidas que tomaban y de quiénes eran aquellos que llegaban a los gobiernos, y veníamos diciendo que la falta de capacidad para gobernar de aquellos que llegaban era absoluta. Era gente que carecía totalmente de experiencia en este sentido, venían a gobernar la mayor empresa española que es el Estado, pero había una incapacidad, veíamos, absoluta. Llegaba gente, pues el presidente sin ninguna experiencia de gobierno, los vicepresidentes lo único que habían estado era por ahí pues en plan antisistema. Los demás pues había golpistas, había independentistas, había de todo, y nosotros veíamos que las medidas que se venían tomando llevaban a España al empobrecimiento más absoluto, a una crisis total. Desgraciadamente, estos augurios de los que ya veníamos hablando se están cumpliendo plenamente, y no valen excusas. No vale decir que la guerra de Ucrania, que la calima, que en fin, que son cosas que siempre ha habido problemas de este tipo, y España nunca había llegado a una situación tan caótica. ¿Sobre quiénes recae principalmente esta crisis? Que yo creo que es lo importante, pues sobre las clases menos favorecidas, sobre los más pobres. Ahora estamos hablando de una inflación del 9,8%, que dice... Pero los alimentos es un 15%. A eso voy, que dice que es la inflación, que ha disminuido en esa proporción el poder adquisitivo. Pues no es así. Si usted ahora va al supermercado y va a comprar huevos, los han subido entre un 25 y un 30%. Y así todos aquellos productos de primera necesidad.
Pasa con el aceite, pasa con todo esto. Ahora estamos hablando, y esto a mí me recuerda a algo que hemos venido aquí diciendo, de cómo nos íbamos aproximando, cómo estábamos en una ruta directa hacia Venezuela. Ahora estamos hablando ya de racionamiento en los establecimientos, en los minoristas de alimentación. Bien, hay una se pide mucho un producto particular, pero ya se ha cambiado la ley. No sé si esa ley el tiempo que permanecerá, pero de momento ya no se puede adquirir los productos de cada producto, sobre todo de primera necesidad, que la gente quiera recoger. Se está haciendo una nueva ley de emergencias, una ley que parece que está en la línea de autorizar al gobierno, en caso de que declaren una emergencia nacional, que puedan incautar bienes, no solamente utilizar los bienes del Estado, sino también los bienes privados, sobre todo financieros y en general, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que inconstitucional totalmente. Llevamos un camino, llevamos unos derroteros de caos total. Y aquí llegamos a una conclusión. El gobierno parece ser que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en ello. Entonces, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene en España? ¿Quién es responsable de que se haya llegado a una situación tan dramática como la que se está viviendo? El gobierno busca excusas, como bien decía usted, echa la culpa pues al empedrado, pero la realidad es que tenemos un gobierno que no cumple ni de lejos, con rigor, lo que mínimamente debe exigirse a un gobierno. El respeto intelectual a las personas es algo que han perdido una gran parte de los políticos. Yo respeto muchísimo, porque la actividad política no es fácil, y en esta situación mucho más, y por lo tanto, desde el punto de vista personal, respetos al máximo, como diría el otro. Pero también pido un respeto intelectual de los señores políticos hacia la ciudadanía. Y voy a decir dos cosas. Es decir, el señor Sánchez dice que todo el mundo tiene que apoyar al gobierno. Bueno, pues empiece usted a hacer restricción de gastos. En vez de disparar el gasto publicitario de la presidencia, atención, como diría José María, al dato, y subirlo un 2300%, el gasto en publicidad en el presupuesto de este año para radios, televisiones, prensa escrita en internet, redúzcalo. En vez de tener 21 ministerios, redúzcalo. Y luego vamos a hablar con este tema, y esto es una pequeña paréntesis, al respeto intelectual. Y vamos a entrar en Cantabria, si les parece a ustedes. La señora ministra de Transportes se presentó ayer en Cantabria. Fíjese si tiene problemas esta señora en el ministerio, con un plan de un tren supuesto a Bilbao. Bien, no hay un estudio claro de las necesidades de dicho tren desde el punto de vista de mercancías y si beneficia al País Vasco, a Cantabria. Pero es que no hay un duro ni visibilidad de que esto se pueda hacer en 30 o 40 años, cuando vemos que el AVE va, o como vemos como el AVE lleva 20 años para que llegue a Asturias, lo que llega para que llegue a Galicia y la Y vasca famosa, ¿cómo va? Llevamos ya obras de 15 años o 17. Entonces yo, tanto a ella como al señor presidente del gobierno, con todo el respeto, respeten a los ciudadanos en una situación que en las que estamos viviendo. No gasten billetes de avión, no sé si habrá venido en Falcon o no. Preocúpense de los problemas serios y hagan lo necesario. Venir aquí a presentar un plan de 2.000 y pico millones, que cuando se haga serán de 6.000 o 7.000, diciendo que si tiene paradas en Laredo o en Castro, etcétera, etcétera, es reírse. Yo me siento, de verdad, yo cuando oía esta noticia digo, se están riendo con la que está cayendo, que no tiene un chavo, como diría un mexicano, el Estado. Se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros porque esta generación no lo va a ver. Y luego además habría que hacer, si el proyecto tiene que ser una carretera, con el Valle del Ebro. Yo creo que con Bilbao es un tapón, pero bueno, esa es una opinión personal, es lo de menos. Entonces basta ya, por favor, por respeto a los ciudadanos, lo digo con educación, con respeto intelectual, dejen de mentir, dejen de contar rollos macabeos, hablen de cosas reales, hablen de mejorar la vida de cada ciudadano y dejen de vender humo y motos para distraerse. Don Carlos Pajares, perdone, pero esta es la introducción que quería hacer.
A mí me parece una legítima aspiración de los cántabros que el tren con Bilbao no dure 3 horas y pico. Bien, y bueno, por supuesto. Me parece legítima, pero también me parecería, y siguiendo su hilo argumental de que desde el punto de vista intelectual hubiera un respeto, sí me gustaría que en el momento que se incumplan estas promesas por parte del Gobierno de Cantabria se tomaran medidas. O sea, yo creo que ya como cántabros basta ya de que nos estén engañando y tomando el pelo. Tanto con la autovía de la Meseta en su momento, con lo que tardó, cuando se daba, no se daba, que al final la acabó curiosamente el Partido Popular también. No, que había diputados, y no voy a decir su nombre, porque alguno no está entre nosotros y tengo muchos, que decían que la alternativa de Cantabria a Castilla era por Bilbao. Es que los ciudadanos de Cantabria tenemos unas tragaderas realmente absolutas. Y una cosa es ser bueno, pero otra es ser tonto. Y no somos tontos, eso es lo que pido, que nos respeten intelectualmente, que no nos tragamos ya cosas. Por eso digo que a mí me parece legítimo y ya sería discutible si te gusta más o menos, pero ese tren, también el tren con la Meseta, también la pasiega. Bueno, luego hablamos de la pasiega. Si no se cumplen esas promesas, si no se plasman mínimamente en realidades, yo creo que Cantabria... Ya no hablo del Gobierno de Cantabria, los cántabros en general deberíamos empezar a decir basta ya de tomaduras de pelo. Pero vamos a ver, don Carlos, si es algo que ni tiene presupuesto ni tiene ese estudio realmente. Luego la necesidad, porque eso lo que beneficia es a la ciudad grande y nos puede hacer una ciudad dormitorio. Es decir, el puerto de Santander tiene que competir y directamente, el proyecto es directo al Valle del Ebro, que es donde ganamos en competitividad al País Vasco, y que lo que el País Vasco no quiere, que nos metamos vía ramales de la Victoria en una gran obra a La Rioja, a esa zona de Burgos, ya a Zaragoza. Ese es el proyecto, no ir a Bilbao, que ya está bien con la autovía y eso, no aporta nada, está bien mejorar el ferrocarril para transportar mercancías. Es decir, además es que eso es peligroso socialmente para el futuro. Yo me atrevo a decirlo, pero eso no quiero entrar en ese debate, porque ese sería otro debate que yo puedo no tener razón, es una opinión particular. Ahora, lo que sí tengo razón es que esto es una tomadura de pelo, en eso es obvio, es decir, el otro es opinable, don Aurelio. No, vamos, el ferrocarril Santander-Bilbao, efectivamente, como dice don Carlos, es una necesidad absoluta, es una vergüenza que el recorrido hoy Santander-Bilbao pues lleve casi cuatro horas, ¿no? Eso es tercermundista. El problema es que en comunicaciones Cantabria se está quedando, es una isla absoluta en comunicaciones y consecuentemente en economía, porque esto va muy ligado lo uno a lo otro. Y mientras, pues se van perdiendo todo tipo de servicios. Cuando hablamos del tren de Santander-Bilbao, hay un problema ahora aquí muy gordo, que es el tren de cercanías. Este ya no presta los servicios que prestaba, y eran unos buenos servicios porque se están reduciendo, porque han quitado paradas, porque, en fin, quiero decir que es un verdadero desastre. Nos hablan de proyectos grandes que no van a cumplir, por supuesto. Ese es un proyecto más a la lista de proyectos incumplidos, sí. El tren Santander-Bilbao, eso lo podemos... Sí, pues, no, nosotros desde luego no lo vamos a ver. Incorporar pues a lo del AVE, sí. Lo podemos poner con las minas de zinc, lo podemos poner la ciudad del cine, con la ciudad del, en fin, con toda esta serie de proyectos fallidos, ¿no? Yo creo que hay que tener un sentido práctico y hay que tener planes. Esto yo creo que es elemental en cualquier gobierno. Tiene que tener planes a largo plazo, pero también tiene que haber planes a corto plazo, planes inmediatos. Hay que ir resolviendo los problemas diarios de la ciudadanía, que en Cantabria son muchos, y al mismo tiempo tener esos proyectos. Creo que esto del Santander-Bilbao, que ha venido la ministra de Transportes, pues creo que efectivamente es una tomadura de pelo y es una pérdida de tiempo absoluto. Y lo que sí es una realidad es la enorme deuda del Gobierno de Cantabria, con 3.500 millones de euros, ¿no? Pero mire, yo tengo que felicitar a la señora, no la conozco de nada, a la doña María Sánchez, la señora consejera de Economía, de Hacienda, y etc. ¿Por qué? Porque esta señora dice, yo cumplo con la misión y llamo la atención y digo las verdades del barquero, y es lo único que hay que pedirle a un político. Se puede equivocar o no, pero que sea honrado intelectualmente. Y ha venido a decirlo de una manera tal, pues que no hay dinero para la pasiega, que no hay dinero para el MUPAP. Pero ¿cuánto llevamos con la pasiega? 12 años, ¿no? 14, desde que se empezó a hablar.
Bueno, esto puede vislumbrarse. El proyecto puede ser que entren unas máquinas cuando lleguen las elecciones y ya se pare todo el asunto. La pasiega está para más cerca, sí, puede ser 5 años o 4 años, o en fin, pero llevamos 12. Es un proyecto mucho menor. Y yo vuelvo a repetir, ¿por qué nos engañan, don Carlos? ¿Por qué nos cuentan bolas? ¿Por qué nos toman el pelo a los ciudadanos? Aquí ya lo hemos dicho. Es que, de verdad, es que tan tontos nos creen los políticos. Sí. Nos creen tontos. Pero es que somos tontos. Es que la realidad de la realidad es que lo somos. O sea, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa. Tenemos el gobierno que hemos elegido. Elegimos estos gobiernos y no aprendemos, porque yo puedo entender que como ciudadanos nos equivoquemos y un día nos dejemos llevar por la publicidad, que es publicidad en definitiva, y elijamos mal, pero en el momento que ve que no gobiernan bien tendríamos que tener la posibilidad de cambiar y no lo hacemos. Dice usted, Cantabria, y lo hemos comentado también en esta mesa muchas veces, está endeudada, no tiene capacidad de hacer ningún tipo de inversión que merezca, desde el punto de vista económico, que tenga cierta entidad. No tiene capacidad. Está amenazada, su viabilidad realmente está amenazada. No va a desaparecer, obviamente. No, pero está su viabilidad, su independencia está amenazada, pero eso no lo van a decir. No, económicamente Cantabria es una comunidad que tiene un presupuesto para mantener su estructura administrativa básica. Pero si quiere realizar cualquier inversión de futuro, a largo plazo, con cantidades importantes de dinero, no tiene margen para hacer, no tiene capacidad para afrontarlo, necesita al Estado. Por eso, al final tenemos que estar pidiendo a Madrid que venga la ministra y que nos prometa que nos va a dar, que nos deje de dar, y luego no nos dan, porque no nos van a dar, porque además también nuestra capacidad de presión en el Parlamento español es muy pequeña, por no decir prácticamente nula. ¿Qué ocurre? Que además, como nuestra gestión del día a día de esta comunidad tampoco se hace de una manera eficiente, hace que cada día nuestra deuda, como bien decía don Aurelio, vaya aumentando de una manera significativa, que hace que cada día sea todavía más difícil afrontar casi el día a día de la gestión de esta comunidad. Pero bueno, hasta que no nos sentemos los cántabros un día a reflexionar claramente y cambiemos la dirección de esta autonomía que va abocada a la máxima paralización, pues bueno, y esto desde luego, aquí también lo hemos dicho muchas veces, esto no va de que nos den más dinero, que si nos lo dan estupendo, va de que gestionemos estructura y una buena gestión que se puede hacer. Las dos cosas. Eso es. Don Aurelio, suyo es el bueno, tiempo. el que usted se haya acordado de María Sánchez, la consejera, yo no la conozco a esta señora, bueno, nada, yo he tenido oportunidad de estar durante más de una hora en la presentación de unos presupuestos y me ha parecido una política de una honestidad realmente eso es lo que querimos. Encomiable. Y si yo tuviera que citar ahora algún consejero, no significa que los demás, en fin, no sean citables, pero bueno, no se puede citar todos, por citar alguno, yo citaría a ella, a la consejera de Economía, me parece una mujer, ya digo, honesta. Citaría a Blanco, el de Desarrollo Rural. Sí, señor. Empiezan a haber acciones de él en el monte. Y trabajador. Blanco, muy trabajador. Y también citaría, aunque a veces es objeto, ahí tiene detractores, pero también citaría, porque yo no veo con capacidad de trabajo y capacidad de resolución, citaría a López Marcano. Creo que en el gobierno hay 3 consejeros a los que se debería dar mucha cancha, porque son los que yo creo que pueden trabajar en esta Vamos a lo de la pasiega. Y lo de la pasiega, bueno, pues es un proyecto que yo vuelvo un poco a lo mismo. Es un proyecto en el que está involucrado este consejero precisamente. Y es una persona que trabaja y resuelve cosas y además yo creo que es algo que es valorable. Es una persona que trabaja con mucho amor propio. Quiero decir que cuando se plantea un proyecto lo quiere terminar aunque a veces luego le denuncien alguna irregularidad para conseguirlo, que luego no ha podido demostrar, pero que le ponen algunas pegas. Entonces yo confío en que López Marcano lleve a efecto ese y otros proyectos que tiene en la medida que tenga libertad y que tenga medios económicos para llevarlos a cabo. Por tanto, no todo en el gobierno es rechazable. Y bueno, pues principalmente era esto lo que quería sobre eso comentar. No quiero llevar más tiempo. Don Carlos, que además está muy informado, este es un tema, un debate que los políticos no quieren abrir. Es la viabilidad futura
de nuestra comunidad, que hoy evidentemente institucionalmente la vemos asegurada, pero nadie sabe lo que puede pasar en 5 o 6 años si la situación es de que le diga, oiga, ustedes tienen que fusionarse en la gestión o reducir un 20% los gastos de estructura, etcétera, etcétera, porque evidentemente el traje nos queda amplio, pero nos queda amplio porque hemos querido imitar, no porque el sistema autonómico sea en sí malo, sino que hay que adaptar el traje al cuerpo. Entonces, Cantabria con una gestión sería una gestión más rápida, con menos consejeros, un parlamento mínimo, con 20 diputados, 18 diputados por comarcas, que representaran además cada uno su comarca, igual con algunas competencias menos, sanidad y educación, dejarlas y centrarse más en otras cosas. Bien, yo creo que sería un bocado que podríamos desarrollar bien y gestionar bien. Esto, por lo menos, lo que se debiera es de discutir políticamente, pero no es, y perdón por la reiteración, políticamente correcto sacar las verdades del barquero en esta sociedad actual. Lo que pasa que estamos llegando precisamente a ese punto y nos van a dar todas las verdades, todos en un mismo papo, me parece a mí, y muchos políticos se van a chocar contra una muralla y vamos a ver cuál es su final político, me refiero, don Carlos. Mientras seamos una comunidad subvencionada, que es lo que somos hoy por hoy, no vamos a poder ser dueños de nuestro futuro plenamente. Y eso es lo que no queremos ver y no queremos afrontar. Como lo que está pasando con Putin y la situación económica, en Cantabria pasa algo parecido. Al final, o bien la realidad se nos echa encima o tenemos que ser capaces de afrontar una realidad que es así. No podemos, como usted bien dice, pues pensar que somos grandes, la Coca-Cola, esto no deja de ser casi, pero si es que hay barrios de grandes ciudades como Madrid o Sevilla que son más grandes que toda la comunidad autónoma. No podemos dotarnos de las mismas infraestructuras, de los mismos aparatajes administrativos que una gran comunidad, como pueda ser, yo qué sé, cualquiera de las que hay en nuestra... Castilla-León, por ejemplo. Que, por no irnos muy, o incluso Asturias, que también es mucho más... Tiene el doble de habitantes. Por eso digo, que tampoco es que sea muy grande, y sin embargo, lo que usted bien dice, el doble de habitantes y con otra economía mucho más potente que la nuestra. Y nosotros tendríamos que ser lo suficientemente sinceros y sensatos como para afrontar esa realidad que es la que es y desde ella construir cada día una Cantabria más grande, más fuerte y económicamente mucho más puntera. Pues nos quedan minutos y le voy a aprovechar yo para decir, vamos a ver, empezó la nueva programación de vuelos con Madrid, de Iberia y Air Nostrum, y un alto cargo de Iberia, bueno, pues alardeó a bombo y platillo que iban a ser 3 vuelos diarios. Bien, pues hemos visto la programación y resulta que hay 5, 4 o 6 días al mes que no hay 3 vuelos diarios, hay 2. ¿Pero qué tomadura de pelo es esto? Señores del gobierno regional, con respeto, pónganse las pilas y no lo consientan, ya que no duerme el avión, que es un perjuicio tremendo. Hemos retrocedido 20 años en eso, muévanse en esto. Yo sé que ustedes ponen interés en este asunto y que han hecho muy buena gestión en ese campo de las comunicaciones aéreas. Es de justicia decirlo, y lo digo, pero una cosa no quita la otra. Y nosotros, lo mismo que decimos, las cosas buenas decimos las cosas malas. ¿No queda tiempo? Sí. Sí, no, yo nada más quería decir antes, cuando comentaba lo de planes a corto plazo y planes a largo plazo, es que mientras nos toca la primitiva, tenemos que ir comiendo cada día, claro, ¿no? Claro. Entonces, aquí, proyectos a corto plazo que tenemos y que significarían un desarrollo importante para la región, es llevar a cabo el proyecto eólico de Cantabria. Ese creo que es un proyecto que además está en manos de este consejero que decía, que yo considero que es modificado. No, es de López Marcano. Ah, de López Marcano. Sí, está en manos de él. Bueno, también esto es uno de los proyectos. Usted viaja, y yo hace 2 días he venido de Valladolid, y usted se encuentra por ahí pequeñas colinas donde hay molinos aerogeneradores colocados. Yo digo que si en Cantabria no se pueden poner aerogeneradores, no se pueden poner en ninguna parte del mundo. Hay zonas para hacerlo, hay una idea muy buena que la hay en el Reino Unido. No tiene por qué haber grandes parques, por ejemplo, como hay en La Mancha o hay en Aragón, que son parques igual de 40 generadores, sino hay mini parques que son de 3, 4, en Inglaterra son así, 3, 4, y luego en otra zona otros 3, 4, y no hace falta hacer, pues Cantabria tampoco es tan grande, grandes parques, sino muchos, pero en zonas
concretas. Nos despedimos, la verdad, que no nos tomen al pelo, señores políticos, con cariño, además lo digo, en buen tono, en buen rollo, que aquí nos conocemos todos y además nos debemos de apreciar y ayudar. No se lo tomen ustedes a mal, pero no nos tomen, respétennos un poco y cuéntenos la verdad, hombre, si es que no cuesta nada, porque parte de lo que pasa en Europa y en España es fruto de la mentira, es decir, es fruto de la mentira. Y ya de tantas mentiras, pues algún día tendremos que despertar. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.